a Hangout con Hermes Wiener, el candidato a diputado por el Frente Progresista Cívico y Social. Muy buenas tardes, Wiener. María Julia Olivar lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, María Julia, ¿cómo está usted? Bien, Wiener. Bueno, me gustaría saber en principio cuál es su apreciación luego del ataque brutal que ha recibido, que ha sufrido el gobernador Bonfatti en su casa. La investigación aún no ha arrojado avances claros, ¿no? Me gustaría saber su impresión al respecto. Bueno, sí, nosotros esperamos que la justicia actúe rápidamente para encontrar a los responsables de este atentado. No olvidemos que en 30 años de democracia es el primer atentado que tenemos en nuestro país y creo que es un tema que no podemos dejarlo pasar por el bien de todos los argentinos, que se esclarezca, que se sepa la verdad, porque esto hace a la construcción de un país normal. ¿Usted cree que el caso está yendo con la celeridad que amerita la gravedad institucional que tiene? Mire, la gravedad lo conocemos, lo que no tenemos realmente la dimensión de la tarea que se esté llevando adelante por parte de la justicia. Y está en el lugar donde debe estar. Si es un problema que es federal, tendrá que actuar la justicia federal. Si es provincial, tendrá que actuar la justicia provincial. Pero necesitamos que actúe porque, de lo contrario, pasa lo que realmente es preocupante que le pase a una sociedad, que es la impunidad. Cuando un hecho de esta naturaleza queda impune, es una posibilidad para que aquellos delincuentes que llevaron esta agresión puedan repetirlo, no solamente para una persona, sino para más. ¿Cuántos años hace que está en política, Wiener? Bueno, creo que más de 40. Más de 40. ¿Usted cree que un hecho de estas características de violencia, esta gravedad, ¿sí? Como decíamos recién, obedece a que hay un clima de mayor violencia política que en otros años o que hay un avance inusitado del narcotráfico en nuestro país? Yo creo que hay seguramente hay un problema combinado, ¿no? Y sí, hay muchos elementos que hacen a la construcción de una sociedad donde hay una serie de disvalores que se confirman, digamos, en la práctica cotidiana, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en fin. Y es un problema que tenemos que pensarlo no en función de la acción de una fuerza de represión, que seguramente tenemos que tenerla, pero sí necesitamos de la participación de la sociedad civil. Y es lamentable que este acuerdo de seguridad democrática que se logró en el Parlamento Nacional, allá por julio de 2009, haya quedado... Sabe que, Wiener, no lo escuché, se cortó apenas la comunicación cuando estaba hablando acerca de un ese saco roto, acuerdo. ¿no? Con lo cual hay una propuesta. Bueno, le repito, que es un acuerdo de seguridad democrática que se consolidó con todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional. Ese acuerdo, que también fue suscrito por algunos gobernadores, en el caso me incluyo, es realmente una fuerza fundamental para trabajar juntos los problemas de los grandes hechos delictivos, como son los delitos de la trata, como son los delitos de guarante blanco, como es el delito del narcotráfico. En fin, son temas que tienen que ser abordados con mucha seguridad y con mucha seriedad. ¿Y cuál es el principio básico? Que tenemos que tener un diagnóstico de lo que está pasando en el país. Porque acá la única provincia que da datos es Santa Fe, las demás provincias no se sabe absolutamente nada. Bueno, nosotros creemos que hay que informar lo que está pasando, porque es la forma de no menospreciar los temas y sí tratarlos con la seriedad y la responsabilidad que se merecen. Ahora, usted sabe que ahí mismo en la oposición en Santa Fe dicen que desde el socialismo se ha subestimado el tema del narcotráfico y que no se ha hecho lo suficiente como para no llegar a estos extremos de violencia, ¿no? Mire, después de 24 años de administración judicialista, llegamos nosotros al gobierno y la primera medida que tomamos fue crear el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. De manera que esta creación de por sí ya está hablando de por qué no se hizo antes, qué pasó en esos 24 años de democracia que se desperdiciaron de tal forma. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos con echarle la culpa a otro y sí pensar que podemos entre todos construir una propuesta mejor. Y esa propuesta mejor surge de lo mejor que tenemos hoy en nuestro país. Entonces, involucrar a las universidades, involucrar a los sectores profesionales,
involucrar a la sociedad en su conjunto. Es lo que fortalece la tarea a veces solitaria de organismos de seguridad, y menos aún si esos organismos no están coordinados. Por eso, abordar el tema para tener un mapa de delitos en el país, que debiera estar hecho hace mucho tiempo, bueno, es parte de la tarea que nos debemos, la de integrar, de coordinar, la de sumar las fuerzas nacionales con las fuerzas provinciales, nos daría y nos dotaría de una fortaleza realmente muy importante. Ahora, usted... Que fue firmado por la gente de mucho prestigio, como el caso de Arlanián, como el caso de Binder, como el caso de Said, en fin, son hechos incontrastables de que hay un interés por derrotar estos flagelos delictivos. Ahora, Wiener, ¿usted cree que al socialismo se le ha ido de las manos el tema del narcotráfico o que Nación los dejó solos en la lucha? No, nos ha dejado absolutamente solos. Fíjese, Santa Fe tiene más de 3 kilómetros de rutas nacionales. Sobre esas rutas nacionales rige realmente la protección de la Policía Federal, ¿no? Tal sea Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, y las provincias no tienen información más allá de la que le puedan suministrar estos organismos de lo que pasa en otras provincias. Podemos saber lo que pasa en la provincia de Santa Fe, pero luego no sabemos qué pasa en las fronteras. Y usted sabe que Santa Fe no tiene fronteras con ningún otro país, tiene fronteras con otras provincias argentinas, que le está pasando y está ocurriendo exactamente lo mismo. De manera que tener un mapa de delitos común, tener una fortaleza en la integración de los delitos federales con las policías provinciales, es parte de la lógica, de la logística, que hay que construir para defendernos de este delito que verdaderamente no tiene miramientos, ¿no? Wiener, ¿quién piensa que es el principal responsable por lo que ha sucedido en Once? Está la discusión, bueno, ahí están repartidas las responsabilidades. El gobierno está no descartando el boicot de los gremios. Nosotros ya lo vimos administrando la ciudad de Rosario, ¿no? El servicio público, como es el transporte, porque la gente necesita un servicio público, como necesita un servicio público de educación, un servicio público de salud, un servicio público de seguridad. Bueno, el servicio público es un servicio que le compete al Estado, en este caso municipal, pero nacional. Tiene que tener fundamentalmente el servicio público el valor del controlor. Porque la obligación de dar un servicio de esta naturaleza puede ser por esfuerzo propio, por capital propio del Estado, como eran los ferrocarriles antaño, o bien con una concesión hecha a un sector privado que usted tiene que controlarlo. De manera que no cabe ninguna duda que quien debe controlar es el sector público. Pero en base a toda la cantidad de obras que está anunciando y realizando el ministerio a cargo de Florencio Randazzo, ¿sí? ¿Usted no tiene alguna duda, como plantea el Gobierno Nacional, de que haya podido existir alguna falla de parte del maquinista? ¿Cuál es su primera impresión? Eso es otra cuestión, ¿no? En la búsqueda de culpables del hecho, si hay una culpabilidad humana. Pero acá hay una responsabilidad del Estado que es indelegable, porque es un servicio que tiene que prestarlo por esfuerzo propio el Estado o bien controlar que ello se dé en las condiciones que dice el contrato. Wiener, ¿ha hablado con Bonfatti en estos días? Sí, por supuesto, le he llevado siempre mi acción de solidaridad con él. Y la verdad es que lo he encontrado muy fortalecido, muy fuerte y decidido a seguir en el camino que estamos transitando. Sí, por eso nos parece importante que las fuerzas policiales nacionales que tienen que cuidar las rutas nacionales las cuiden, porque este es un delito federal que tiene que actuar la... Es un delito federal que tiene que actuar la justicia federal, es lo que estaba diciendo el candidato a diputado por el Frente Progresista Cívico y Social. Se nos iba la comunicación. Wiener, ¿usted ahora me está escuchando? Le escucho perfectamente. ¿Usted me escucha? Sí, pronto Hola. Se fue en el medio de su declaración el audio, por eso lo remarqué, perdóneme. No, pero hizo bien, porque realmente eso es lo que he dicho, ¿no? Bien. Entonces, acá lo que necesitamos es tener realmente una coordinación de estas fuerzas para tener un observatorio común de lo que está ocurriendo en el país en materia delictiva. Claro. Porque los cargamentos de cocaína, ¿de dónde se han rescatado?
del tráfico por la ruta 34. Y los cargamentos de marihuana se han decomisado en la ruta 11. Son dos rutas nacionales y es una responsabilidad de las autoridades nacionales el control de las mismas, como tiene que ser también los jueces. Y fíjese usted, por ejemplo, que estamos en la provincia de Santa Fe, en estos momentos estamos en Reconquista, en el norte. En todo el norte hay un solo juez federal. Hace 40 años que no se nombra otro juez. Y esto es una debilidad que nosotros tenemos en el servicio digamos, de prevención. Ahora, Wiener, ¿se sienten impotentes entonces porque la gente de Santa Fe está asustada y preocupada por el avance del narcotráfico en la provincia? ¿Se sienten impotentes para hacerle frente a esto? Mire, no es un problema de impotencia, es un problema de justicia. Estamos ante un delito y el delito federal tiene que ser atendido por los jueces federales y las cárceles, tiene que haber cárceles federales. Fíjese que hoy nosotros tenemos 250 presos de delitos federales en las cárceles provinciales y no corresponde porque es un costo que no es constitucional que lo acepte una provincia y sin embargo lo tenemos que aceptar. Bueno, estas son las cosas que hay que poner en orden cuando nosotros hablamos de un país normal. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. La justicia tiene que actuar rápidamente. La justicia tiene que actuar cuando hay un delito federal, tiene que actuar la justicia federal. Los organismos de seguridad tienen que trabajar de forma coordinada. Y nosotros nos prestamos a ello. Por lo tanto, creemos que si queremos solucionar el problema, hay solución. Si queremos seguir en la confusión, por supuesto que no mirando hacia el problema, sino hacia otro lado, vamos a hacer pasar el tiempo. Pero el tiempo no pasa gratuitamente. Todo esto que pasa porque no hemos hecho en su momento lo que había que hacer. Hermes Wiener, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV. Ha sido usted muy amable. No, a usted, María Julia, muy atenta, gracias. Hasta luego. Hermes Wiener, hablando, bueno, ya saben ustedes sobre el narcotráfico, una de las principales preocupaciones es el hecho político, violento, delictivo, el atentado más importante que registra la democracia, el atentado contra la casa del gobernador Bonfatti días atrás.